Hermanos, comenzamos la hora santa y aunque el Santísimo no está expuesto, pero vamos a ponderar, a meditar en esta hora, sobre todo acompañados de San Juan Pablo II, este gran documento, este Evangelio a la familia cristiana que nos ofreció hace casi 40 años atrás en su exhortación apostólica post-sinodal Familiaris Consortio. Así que, bienvenidos una vez más, vamos a seguir meditando, ponderando toda la riqueza que tiene nos ofrece este santo y sabio Papa en este documento sobre el Evangelio de la familia. Toda nueva evangelización pasa por la familia, así que nunca subestimemos la importancia de la familia. Y en la tercera parte de este documento, que se llama La misión de la familia cristiana, el sínodo de los obispos, de los cuales este documento recoge lo mejor, propuso 4 grandes e importantes cometidos de la familia en el mundo moderno. Ayer vimos, ayer y antier, la formación de una comunidad de personas. Así que la familia es el laboratorio donde las personas humanas se van fraguando como seres sociales. Pero el segundo cometido es servicio a la vida. Y de ese vamos a hablar hoy. La transmisión de la vida, una de las responsabilidades más graves, más serias, más importantes que tiene la familia. No solamente educar las familias, las personas, en esa comunión de personas, esposos, mujer, hombre, relaciones padres, hijos, padres, hermanos y la familia más extensa, en particular los ancianos y los mayores, los abuelos. Pues vamos a ver, la transmisión de la vida. Estamos en el número 28 de ese documento. Cooperadores del amor de Dios Creador. Así que los padres son cooperadores del amor de Dios Creador. Dios, con la creación del hombre y de la mujer, a su imagen y semejanza, corona y lleva a perfección la obra de sus manos. Los llama a una especial participación en su amor y al mismo tiempo en su poder de creador y padre, mediante su cooperación libre y responsable en la transmisión del don de la vida humana. Y cita Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Así que la procreación, el ser padres, es una especial participación en el amor de Dios y en su poder de Padre Creador. Así que el Creador original, el Padre original es Dios, y Dios le comparte, le transmite a los seres humanos esa participación en su paternidad, ser procreadores. Continúa el Papa. El cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida, el realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador, transmitiendo en la generación la imagen divina de hombre a hombre. Tremendo, ¿no? Nunca podemos subestimar lo que significa ser padre. Es transmitir de generación en generación la imagen divina, porque eso es lo que es ser una persona humana, ser una imagen de Dios en el mundo. Así que el cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida, la transmisión de la vida. Qué pena que hoy día, primero, la gente no quiera casarse, mucha gente, y en segundo lugar, que si se quieren casar no quieren tener hijos. Eso es terrible, porque frustra precisamente la institución del matrimonio. Sí, es cierto, hay 2 grandes bendiciones, 2 grandes vocaciones en el matrimonio: ser esposos y ser padres. La fecundidad, dice el Papa, es el fruto y el signo del amor conyugal. Sí, ser papás es el fruto, pero también es el signo
de ese amor entre los esposos. El testimonio vivo de la entrega plena y recíproca de los esposos. Ya vimos que el matrimonio es una llamada al amor, y el amor es la entrega de sí mismo al otro. No hay mayor amor que dar la vida. Pues entonces, el cultivo auténtico del amor conyugal y toda la estructura de la vida familiar que de él deriva, sin dejar de lado a los demás fines del matrimonio, tienden a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de espíritu con el amor del Creador y del Salvador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece diariamente su propia familia. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Así que hay que cultivar ese amor auténtico de los esposos, que sin dejar de lado los demás fines del matrimonio, les hace a los esposos cooperar con el amor del Creador. Continúa el Papa. La fecundidad del amor conyugal no se reduce, sin embargo, a la sola procreación de los hijos, aunque sea entendida en su dimensión específicamente humana. Así que la fecundidad no es meramente un objetivo biológico, la transmisión de los genes. Se amplía esa fecundidad del amor y se enriquece con todos los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que el padre y la madre están llamados a dar a los hijos y por medio de ellos a la iglesia y al mundo. Así que no es meramente transmitir genes para que haya otro ser humano, sino es transmitir vida moral, espiritual y sobrenatural. ¿Cómo entonces vamos a negar o dudar o cuestionar que los padres deban bautizar a sus hijos, transmitirles la vida sobrenatural y espiritual, como si eso fuese negarles su libertad de escoger? ¿Acaso los niños no les vamos a poner nombre hasta que ellos decidan qué nombre quieren? ¿Acaso no les vamos a hablar en un lenguaje en español hasta que ellos decidan si quieren hablar en inglés? Y así por el estilo, los padres tienen unos deberes y unos derechos sobre sus hijos. Continúa el Papa. Precisamente porque el amor de los esposos es una participación singular en el misterio de la vida y del amor de Dios mismo, la Iglesia sabe que ha recibido la misión especial de custodiar y proteger la altísima dignidad del matrimonio y la gravísima responsabilidad de la transmisión de la vida humana. Así que la Iglesia sabe que ella tiene que, como una misión especial que le ha encargado Cristo, custodiar y proteger la altísima dignidad del matrimonio, que no sea vulgarizado como ha pasado, y la gravísima responsabilidad de la transmisión de la vida humana. La altísima dignidad del matrimonio ha sido destruida en parte, aminorada por la plaga del divorcio que nosotros experimentamos en nuestras sociedades occidentales. Y la gravísima responsabilidad de la transmisión de la vida ha sido totalmente, prácticamente, desolada y desfigurada por la mentalidad anticonceptiva que también reina en las sociedades occidentales y sobre todo en Puerto Rico. Sigue el Papa. De este modo, siguiendo la tradición viva de la comunidad eclesial a través de la historia, del reciente Concilio Vaticano II y el magisterio de mi predecesor Pablo VI, expresado sobre todo en la encíclica Humanae Vitae, la vida humana, han transmitido a nuestro tiempo un anuncio verdaderamente profético que reafirma y propone de nuevo con claridad la doctrina y la norma siempre antigua y siempre nueva de la Iglesia sobre el matrimonio y sobre la transmisión de la vida humana. Así que el Papa dice, esto de la inmoralidad de los anticonceptivos no es un invento reciente de estos machos que quieren obligar a los casados a que tengan muchos hijos. Mire cómo describe el Papa esta doctrina siempre antigua y siempre nueva. Es un anuncio verdaderamente profético. Y los profetas hablaban de parte de Dios cuando querían corregir, llamar la atención
despertar la conciencia cuando el pueblo o los líderes del pueblo se desviaban, se desvirtuaban, se corrompían. Así que el Papa dice, es la tradición viva de la Iglesia, recientemente reafirmada por el Concilio Vaticano II, así que la más solemne instancia de la expresión de la Iglesia magisterial, un concilio ecuménico, y el Papa anterior. El verdadero anuncio profético, y así fue, todo lo que el Papa Pablo VI dijo que iba a pasar si se abandonaba esa unidad entre el bien de la procreación y el bien de la esponsalidad, de hecho lo hemos visto. Y ha venido una hecatombe para la familia. Continúa el Papa. Por esto los padres sinodales en su última asamblea declararon textualmente: este sagrado sínodo, reunido en la unidad de la fe con el sucesor de Pedro, mantiene firmemente lo que ha sido propuesto en el Concilio Vaticano II, Gaudium Spes 50, y después en la encíclica Humanae Vitae, y en concreto que el amor conyugal debe ser plenamente humano, exclusivo y abierto a una nueva vida. Así que la enseñanza de la Iglesia, que es la de siempre, y que ella no puede traicionar porque es una enseñanza que viene de Cristo, así lo entiende ella, es que el amor entre los esposos debe ser exclusivo, plenamente humano y abierto a una nueva vida. Siempre debe tener esa dimensión de compartir, de generar. No se debe frustrar esa dimensión de la sexualidad humana y por lo tanto del amor de los esposos. Sección 30 de la Familiaris Consortio. La Iglesia a favor de la vida. La doctrina de la Iglesia se encuentra hoy en una situación social y cultural que la hace a la vez más difícil de comprender y más urgente e insustituible para promover el verdadero bien del hombre y de la mujer. Ahí está uno de los afanes del gran Juan Pablo II. El verdadero bien del hombre y la mujer. Promover el verdadero bien. Así que hoy esta doctrina de la apertura de la vida de los esposos a la engendración de nuevos hijos es difícil de comprender. Y el Papa señala el porqué. En efecto, el progreso científico-técnico que el hombre contemporáneo acrecienta continuamente en su dominio sobre la naturaleza no desarrolla solamente la esperanza de crear una humanidad nueva y mejor, sino también una angustia cada vez más profunda ante el futuro. ¿Qué será de nosotros? Más gente, menos recursos en el planeta, todas esas cosas. Algunos se preguntan si es un bien vivir o si sería mejor no haber nacido. Dudan de si es lícito llamar a otros a la vida, los cuales quizás maldecirán su existencia en un mundo cruel, cuyos terrores no son ni siquiera previsibles. Así que el no querer traer nueva vida al mundo, porque el mundo es muy terrible. Otros piensan que son los únicos destinatarios de las ventajas de la técnica y excluyen a los demás, a los cuales imponen medios anticonceptivos o métodos aún peores. Así que las ventajas de la técnica y del bienestar es para nosotros, y ustedes, los pobres, debemos castrarlos o debemos esterilizarlos. Eso es lo que se llama. Los únicos destinatarios de las ventajas de la técnica excluyen a los demás y les imponen medios anticonceptivos u otros peores, como es el aborto. Dice el Papa, otros todavía, cautivos como son de la mentalidad consumista y con la única preocupación de un continuo aumento de bienes materiales, acaban por no comprender y por consiguiente rechazar la riqueza espiritual de una nueva vida humana. Hoy pues las cosas están malas, no hay dinero, como lo que cuesta hoy educar a un niño. Cuando Puerto Rico era pobre, las familias eran extensas, grandes, y que yo sepa nadie se murió de hambre. Ahora que tenía abundancia, no querían tener más hijos. Qué terrible. ¿Por qué? Porque es lo que llama el Papa la mentalidad consumista.
que se preocupa solamente de aumentar los bienes materiales y rechaza la riqueza espiritual de una nueva vida humana. Tremendo lo que está diciendo el Papa. La razón última de estas mentalidades es la ausencia en el corazón de los hombres de Dios, cuyo amor solo es más fuerte que todos los posibles miedos del mundo y los puede vencer. Así que el Papa dice, ¿por qué algunas personas piensan así? Traer nueva vida a un mundo terrible, traer vida a un mundo que es difícil y que es caro y que es... no se puede, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Guardarnos lo que tenemos para nosotros. Dice el Papa, la última razón de estas mentalidades es la ausencia en el corazón de los hombres de Dios, que es aquel cuyo amor es más fuerte que todos los miedos del mundo. Ha nacido así una mentalidad contra la vida. El Papa lo pone en inglés porque será anti-life mentality, como se ve en muchas cuestiones actuales. Piénsese, por ejemplo, en un cierto pánico derivado de los estudios de los ecólogos y futurólogos sobre la demografía, que a veces exagera el peligro que representa el incremento demográfico para la calidad de la vida. Así que mucha gente va a destruir nuestra calidad de vida. Cuando se tienen que preguntar, ¿qué consume la mucha gente? Si un americanito, pongo el ejemplo, consume 100 veces más que un hindú, ¿por qué hay que esterilizar a los hindúes? Quizás habría que recortar el estilo de vida del americanito. Pero todo se pone como la bomba demográfica. Y hubo, ¿verdad?, en los años 60 ese espejismo, ese miedo que se creó de la superpoblación del mundo. Dice el Papa, pero la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Hay que repetir eso. La Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Por eso, Madre Teresa de Calcuta, invitada por Bill Clinton cuando era presidente de Estados Unidos, a un communion breakfast, que es costumbre de algunos presidentes de invitar a líderes religiosos a desayunar con él, le dijo, si ustedes no quieren sus hijos y los abortan, dénmelos a mí, que yo los quiero criar. Qué bofetada al hombre más poderoso del mundo, del país más rico del mundo, que una mujer pobre de la India le diga, si ustedes no quieren tener hijos, no los maten, dénmelos a mí, que yo me encargo de sacarlos adelante. Continúa el Papa. Contra el pesimismo y el egoísmo que ofuscan el mundo, la Iglesia está a favor de la vida. Y cada vida humana sabe descubrir el esplendor de aquel sí, de aquel amén que es Cristo mismo. Al no que invade y aflige al mundo, contrapone este sí viviente, defendiendo de este modo al hombre y al mundo de cuantos acechan y rebajan la vida. Así que una nueva vida humana es como si fuese una amenaza. Decía una joven de síndrome Down en Inglaterra que cada vez había menos niños que nacían con síndrome Down porque cuando los papás, las mamás se daban cuenta que tenían un niño de síndrome Down, lo abortaban. Y ella decía, eso es un prejuicio contra los niños de síndrome Down. ¿Por qué? Porque no creen lo que la Iglesia siempre afirma, que la vida humana, aunque débil y enferma, siempre es un don espléndido del Dios de la bondad. Por eso continúa San Juan Pablo II, la Iglesia está llamada a manifestar nuevamente a todos, con un convencimiento más claro y firme, su voluntad de promover con todo medio y defender contra toda insidia la vida humana, en cualquier condición o fase de desarrollo en que se encuentre. Relanzamiento del humanismo cristiano.
La Iglesia defensora de la vida. Y nos tendríamos que preguntar si la Iglesia local muestra y testimonia eso que el Papa dice, que es urgente que la Iglesia, con un convencimiento claro y firme, promueva la defensa de la vida. Continúa el Papa. Por esto la Iglesia condena como ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia todas aquellas actividades de los gobiernos o de otras autoridades públicas que tratan de limitar de cualquier modo la libertad de los esposos en la decisión sobre los hijos. Así que la Iglesia está en contra de las políticas antinatalistas de los gobiernos. Y lo estuvo cuando Muñoz Marín quería promover los anticonceptivos, y ya ustedes saben lo que pasó en Puerto Rico. Se creó un partido de inspiración católica que fue a las urnas y no logró sacar sino solamente un representante a la Cámara. Y eso enemistó a los obispos americanos con el entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, que incluso fue a Roma y le pidió al Papa Juan XXIII que empezara a nombrar obispos puertorriqueños, como si eso fuese un asunto de que los obispos americanos no entendían la doctrina católica. Continúa el Papa. Por consiguiente, hay que condenar totalmente y rechazar con energía cualquier violencia ejercida por tales autoridades en favor del anticoncepcionismo e incluso de la esterilización y del aborto procurado. En la tierra del Papa, en la patria del Papa, el gobierno más fiel a la doctrina católica ha querido recortar las opciones de aborto que los comunistas habían promovido en Polonia. Y ha habido una revuelta de los medios y unas protestas y demás. Pero ahí vemos cómo, incluso en la Polonia católica, la mentalidad anticonceptiva hedonista también ha causado graves estragos. Quieren que se puedan seguir matando a niños cuando son mongoloides. Continúa el Papa. Al mismo tiempo hay que rechazar como gravemente injusto el hecho de que en las relaciones internacionales la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos esté condicionada a programas de anticoncepcionismo, esterilización y aborto procurado. Terrible verdad. Algunos países, incluyendo Estados Unidos, en algunas administraciones anteriores, como la de Obama, han promovido en otros países, sobre todo en América Latina, la ayuda económica condicionada a programas de anticonceptivos, esterilización y aborto procurado. El Papa habla con voz profética. Así habla Jesucristo, que no hace componendas con los proyectos antihumanos de los gobiernos neopaganos. El Papa entra en otra sección, para que el plan divino sea realizado cada vez más plenamente. Sección 31. La Iglesia es ciertamente consciente de los múltiples y complejos problemas de hoy en muchos países que afectan a los esposos en su cometido de transmitir responsablemente la vida. Por ejemplo, en España, tantos jóvenes desempleados, pues ¿cómo van a casarse para procrear si no tienen dinero para mantenerse ellos mismos? Están viviendo incluso en casa de sus familias, aunque tengan 30 y 35 años. A eso está aludiendo el Papa. Conoce también el grave problema del incremento demográfico, como se plantea en diversas partes del mundo, con las implicaciones morales que comporta. Así que el crecimiento irresponsable de la población que entonces no se puede mantener ni alimentar. La Iglesia cree, sin embargo, que una consideración profunda de todos los aspectos de tales problemas ofrece una nueva y más fuerte confirmación de la importancia de la doctrina auténtica acerca de la regulación de la natalidad, propuesta de nuevo en el Concilio Vaticano II y en la encíclica Humanae Vitae.
Así que Juan Pablo II es un defensor de esa doctrina, que es la doctrina católica de siempre. Y lo fue entre los protestantes hasta principios del siglo XX, cuando los primeros protestantes en abandonar la inmoralidad de los anticonceptivos fueron los anglicanos, los episcopales, los ingleses. Hicieron una pequeña excepción que ahora se ha vuelto la norma. Y así siguieron los demás protestantes. También el protestantismo había sido unánime hasta principios del siglo XX en presentar o en enseñar que los anticonceptivos eran inmorales. Continúa el Papa, San Juan Pablo II. Por esto, junto con los padres del sínodo, siento el deber de dirigir una acuciante invitación a los teólogos, a fin de que uniendo sus fuerzas para colaborar con el magisterio jerárquico, se comprometan a iluminar cada vez mejor los fundamentos bíblicos, las motivaciones éticas y las razones personalistas de esta doctrina. Sí, porque efectivamente en el 1968 hubo un cisma, una fractura teológica, así que muchos teólogos e incluso algunos obispos empezaron a criticar al Papa y a romper con la doctrina de siempre de la Iglesia sobre la inmoralidad de los anticonceptivos. De ahí se abre una grieta que todavía no se ha cerrado. Y dice aquí, hay unos fundamentos bíblicos, hay unas razones éticas y hay unas razones personalistas. Y en eso era un experto San Juan Pablo II, de esta doctrina. Así será posible, en el contexto de una exposición orgánica, hacer que la doctrina de la Iglesia en este importante capítulo sea verdaderamente accesible a todos los hombres de buena voluntad, facilitando su comprensión cada vez más luminosa y profunda. De este modo, el plan divino podrá ser realizado cada vez más plenamente para la salvación del hombre y la gloria del Creador. Así que aquí nos estamos jugando algo muy importante. La realización para la salvación del hombre y la gloria del Creador. Eso es lo que está en juego. Y dice, escuchemos este párrafo de esta carta apostólica possinodal. A este respecto, el empeño concorde de los teólogos, inspirado por la adhesión convencida al magisterio, así que los teólogos están para explicar lo que la Iglesia enseña, no para contradecir. Así que y el Papa incluso escribió un documento sobre la misión y la vocación del teólogo católico. Los teólogos tienen que tratar de explicar la fe, no de contradecirla, no de quitarle a la gente la fe. Así que los teólogos tienen que tener una adhesión convencida al magisterio, que es la única guía auténtica del pueblo de Dios, no es la teología. La teología es una labor humana, mientras que la enseñanza del magisterio es un servicio de la inspiración divina que acompaña a la Iglesia. Así que el magisterio, la única guía auténtica del pueblo de Dios. Así que esto es una urgencia especial también a causa de la relación íntima que existe entre la doctrina católica sobre este punto y la visión del hombre que propone la Iglesia. Así que aquí no estamos hablando de algo de tercera importancia. La Iglesia le propone al mundo una visión sobre el hombre que está siendo cuestionada por algunos teólogos. Dudas o errores en el ámbito matrimonial o familiar llevan a una auténtica ofuscación grave de la verdad integral sobre el hombre, en una situación cultural que muy a menudo es confusa y contradictoria. Esto hay que repetirlo, sobre todo en este tiempo, incluso en el ámbito de la Iglesia de nuestro tiempo. Dudas o errores en el ámbito matrimonial o familiar, y hay muchas que están pululando, llevan a una ofuscación grave de la verdad integral sobre el hombre. Es una presentación del hombre que no corresponde al hombre según Cristo.
en una situación cultural confusa y contradictoria. La Iglesia tiene que estar clara en esto. No puede ayudar y quedarse en una confusión acomodaticia, que es lo que estamos viendo en algunos ambientes y en algunos países. Continúa el Papa. La aportación de iluminación y profundización que los teólogos están llamados a ofrecer en el cumplimiento de su cometido específico tiene un valor incomparable y representa un servicio singular, altamente meritorio a la familia y a la humanidad. Así que aquí el Papa no está tratando de decir teólogos cállense la boca. Al revés, está diciendo ustedes tienen en su cometido específico una aportación de iluminación y comprensión y de profundización que deben ofrecer, pero es desde la fe de la Iglesia. Así que muy importante todo esto que está diciendo el Papa. Y por lo tanto pasa a hablar de esa visión integral del hombre y su vocación. En el contexto de una cultura que deforma gravemente e incluso pierde el verdadero significado de la sexualidad humana, esa es la cultura en que nosotros vivimos y que ya con el marxismo comunista, ya a principios del siglo XX, ya se estaba promoviendo esa visión deformada de la sexualidad del hombre. Freud y su versión tan deformada y tan incorrecta y tan incompatible con la visión cristiana de la sexualidad. Porque la desarraiga esa verdad sobre la sexualidad humana de su referencia a la persona. Y aquí tenemos al gran maestro del personalismo, que es San Juan Pablo II, estudioso de aquellos filósofos, sobre todo alemanes, en particular Husserl, que volvieron a recordarnos como un antídoto ante el materialismo y el idealismo alemán, que está el misterio de la persona. Así que la deformación de la cultura actual sobre el sentido de la sexualidad, porque desarraiga a la sexualidad de la referencia a la persona. Estamos aquí hablando de un diagnóstico certero y profundo del problema que ahora algunos eclesiásticos no saben ni exponer, como aquí lo expone San Juan Pablo II. La Iglesia siente más urgente e insustituible su misión de presentar la sexualidad como valor y función de toda la persona creada, varón y mujer, a imagen de Dios. Así que la sexualidad es un valor y una función de una persona creada a imagen de Dios. Esto es extremadamente serio lo que está aquí diciendo el Papa. En esta perspectiva, el Concilio Vaticano II afirmó claramente que cuando se trata de conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida, la índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera intención y apreciación de los motivos. Ay, es que no podemos tener más hijos. Ay, es que yo no puedo, yo tengo un pánico de quedar otra vez encinta. Entonces, la sincera intención y apreciación de los motivos. La moralidad de la conducta no depende solamente de esos factores que se toman, que son serios, sino que esa valoración moral debe determinarse con criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y sus actos. Esta es la tesis doctoral de San Juan Pablo II, Karol Wojtyła, cuando sacó su doctorado en filosofía en la Universidad Dominica en Roma, el Angelicum. La persona actuante. Así que, ¿qué es lo que determina la moralidad de los actos? La naturaleza de la persona y sus actos. Criterios que mantienen íntegro el sentido de la mutua entrega y de la humana procreación, entretejidos con el amor verdadero. Esto es imposible sin cultivar sinceramente la virtud de la castidad conyugal. Así que para que la persona
en su dimensión sexual se realice, lleve a madurar su relación de esposo, tiene que cultivar la virtud de la castidad conyugal. Es cuestión de un dominio de sí, esa es la virtud de la castidad. Es precisamente, dice San Juan Pablo II, partiendo de la visión integral del hombre y de su vocación, no solo la visión natural y terrena, sino la sobrenatural y eterna, por lo que Pablo VI afirmó que la doctrina de la Iglesia está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreativo. Así que la sexualidad siempre tiene dos dimensiones: la unión entre dos personas y la procreación, la transmisión de la vida. Entonces, Dios ha querido unir esos dos significados del acto conyugal, y lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Y concluyó Pablo VI recalcando que hay que excluir como intrínsecamente deshonesta toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. Así que eso frustra uno de los dos significados profundos del acto conyugal. Así que San Juan Pablo II está diciendo, en el acto conyugal, los elementos de la moralidad para analizar lo bueno o lo malo de un acto conyugal, si es conforme o no al plan de Dios, no se puede solamente determinar por la sincera intención ni por los buenos motivos. El fin no determina la bondad de los medios. El Papa dice, cuando los esposos mediante el recurso al anticoncepcionismo separan estos dos significados que Dios Creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer, así que quieren ser esposos pero con un condón puesto o con una píldora anticonceptiva para garantizar que no se procree. Separan estos dos significados que Dios Creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el dinamismo de su comunión sexual. Entonces, cuando ellos separan estos dos sentidos, dos significados, dos valores, se comportan como árbitros del designio divino y manipulan y envilecen la sexualidad humana y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su valor de donación total. Así que cuando se pone un condón o se usa un anticonceptivo o se usa un interuterine device, se está frustrando, manipulando la propia donación total de los cónyuges. No me entrego totalmente, sino parcialmente. Me entrego con condiciones. Me entrego con tal de que no se procree un hijo. Así, el lenguaje natural que expresa, el lenguaje natural no es cultural, el lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio. Es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, así que no es solamente que no queremos corrernos el riesgo de procrear un hijo, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. Así que el Papa lo que está diciendo es que si el amor cristiano, del nuevo hombre y la nueva mujer, son reflejos del amor divino y debe ser el matrimonio una entrega total entre dos personas, todo lo que yo soy, lo que he sido y lo que seré, mi pasado, mi presente y mi futuro. Cuando yo mutilo, niego, reprimo
lo dice la palabra, anticoncepción, no quiero procrear, falsifico la verdad interior del amor conyugal. Así que no es solamente que no quiero tener hijos, sino que acabo de falsificar, de mentir objetivamente en el lenguaje del cuerpo, mi entrega total al otro. Son cosas sumamente serias y profundas que está diciendo San Juan Pablo II, y de eso sabe él, porque la providencia divina lo fue preparando precisamente para ser papa. Cuando los esposos, mediante el recurso a periodos de infecundidad, respetan la conexión inseparable de los significados unitivo y procreador de la sexualidad, se comportan como ministros del designio de Dios y se sirven de la sexualidad según el dinamismo original de la donación total, sin manipulaciones ni alteraciones. Así que el Papa está diciendo, los esposos pueden recurrir a esos periodos que se llaman de infecundidad, pero deben siempre respetar la conexión inseparable de los dos significados, el unitivo y el procreativo. Cuando ellos respetan esa unión de esos dos significados, son ministros del designio de Dios y usan de su sexualidad según el dinamismo original de la donación total que Dios vislumbró al darle esposa a Adán, a darle compañera. No manipulan ni alteran el sentido original de la sexualidad, sino que lo secundan. Tremendo lo que está diciendo San Juan Pablo II aquí en la Familiaris Consortio, sección número 32. Y continúa. A la luz de la misma experiencia de tantas parejas de esposos y de los datos de las diversas ciencias humanas, la reflexión teológica puede captar y está llamada a profundizar la diferencia antropológica y moral que existe entre el anticoncepcionismo y los recursos a los ritmos temporales. Así que los esposos que con un sentido de procreación responsable, de paternidad responsable, dicen no podemos tener más hijos, es esto. Hay una diferencia antropológica y moral con el conocimiento de esos periodos infecundos. El hombre y la mujer pueden tener relaciones, aunque el acto está abierto, pero las posibilidades de la procreación son muy bajas. Esa infecundidad es natural, es parte de los procesos de la mujer y es parte del plan de Dios. Así que no es tener relaciones solamente cuando pueda concebir la mujer. Así que hay una diferencia antropológica y moral entre lo que se llama recurrir a los periodos de esterilidad y a los anticonceptivos. Continúa el Papa. Se trata de una diferencia bastante más amplia y profunda de lo que habitualmente se cree y que implica, en resumidas cuentas, dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre sí. Así que el aprobar la planificación familiar natural es algo muy, dice aquí el Papa, antropológicamente y moralmente muy distinto a aprobar los anticonceptivos. La elección de los ritmos naturales comporta la aceptación del tiempo de la persona, es decir, de la mujer, y con esto la aceptación también del diálogo, del respeto recíproco, de la responsabilidad común, del dominio de sí mismo. Así que para usar, ¿verdad?, este método, diríamos, que no es anticonceptivo, es de responsabilidad paterna. Requiere el diálogo, el respeto recíproco, la responsabilidad común,
la aceptación de el otro y sus condiciones, y el dominio de sí mismo. Eso se llama la castidad conyugal. Requiere todos esos elementos. Aceptar el tiempo y el diálogo significa reconocer el carácter espiritual, pero también corporal de la comunión conyugal. En la comunión conyugal, la sexualidad no es meramente un acto biológico y físico, es espiritual, porque es personal y la persona no es meramente biología. En este contexto, la pareja experimenta que la comunión conyugal es enriquecida por aquellos valores de ternura y afectividad que constituyen el alma profunda de la sexualidad humana, incluso en su dimensión física. Vuelvo y repito, muy importante, está hablando un hombre que es célibe, un sacerdote, un obispo, un papa. Sin embargo, como los sacerdotes accedemos a través de la dirección espiritual y la confesión a todas esas luchas de las parejas, podemos hablar aunque no estemos casados. Igual que los obstetras, aunque no sean mujeres, pueden hablar y pueden aconsejar a las mujeres, aunque ellos no tengan periodo ni tengan órganos genitales sexuales femeninos. Pues así también los sacerdotes preparados, imbuidos en la enseñanza de la Iglesia y en la sensibilidad que nos ofrecen las ciencias de la conducta y demás, también debemos hablar como aquí está hablando el Papa. La pareja experimenta que la comunión conyugal es enriquecida por la ternura y el afecto, que son el alma profunda de la sexualidad humana, incluso en su dimensión física. Así que no es meramente un acto bruto y animal, y mucho menos psicológico. De este modo, concluye el Papa San Juan Pablo II, la sexualidad es respetada y promovida en su dimensión verdadera y plenamente humana, no usada como un objeto, que rompiendo la unidad personal del alma y del cuerpo, contradice la misma creación de Dios en la trama más profunda entre naturaleza y persona. Aquí el Papa está apoyándose en una visión sumamente profunda, certera, trascendente de lo que es la persona humana. Así que no podemos usar la sexualidad como un pretexto. La sexualidad anticonceptiva es, al fin y al cabo, una degradación humana. Contradice la misma creación en la trama más profunda entre naturaleza y persona. Pero el Papa dice, sección 33, que la Iglesia es maestra y madre para los esposos que tienen dificultades sobre este tema. Como maestra no se cansa de proclamar la norma moral que debe guiar la transmisión responsable de la vida. Ella no es la autora de esa enseñanza, ni el árbitro. En obediencia a la verdad que es Cristo, cuya imagen se refleja en la naturaleza y en la dignidad de cada persona humana, la Iglesia interpreta la norma moral y la propone a todos los hombres de buena voluntad, sin esconder las exigencias de radicalidad y de perfección. Así que, como maestra, no puede esconder la Iglesia la verdad de la persona humana, de la donación total, en la expresión del amor conyugal. Ella no es ni la autora ni el árbitro de esas verdades, sino que actúa en obediencia a la verdad que es Cristo, cuya imagen se refleja en la persona humana. La Iglesia lo que hace es interpretar la norma moral y proponerla a los hombres de buena voluntad, sin esconder las exigencias de radicalidad y de perfección. Pero eso es como maestra. Pero como madre, la Iglesia se hace cercana a muchas parejas de esposos que se encuentran en dificultades sobre este importante punto de la vida moral. Conoce su situación muy ardua y a veces verdaderamente atormentada por dificultades de todo tipo, no solo individuales, sino sociales.
Sabe que muchos esposos encuentran dificultades, no solo para la realización concreta, sino para la misma comprensión de los valores inherentes a la norma moral. Muchos esposos no se les ha explicado esto. Es lo que está diciendo el Papa. Y entonces están infectados por una mentalidad anticoncepcionista, que es la que reina en el mundo desde hace 2 generaciones. Pero el Papa dice, la misma y única Iglesia es a la vez maestra y madre. Por esto la Iglesia no cesa nunca de invitar y animar a fin de que las eventuales dificultades conyugales se resuelvan sin falsificar ni comprometer jamás la verdad. En efecto, está convencida de que no puede haber verdadera contradicción entre la ley divina de la transmisión de la vida y la de favorecer el auténtico amor conyugal. Ahí está el profetismo de esta enseñanza y de lo Humanae Vitae. Cuando el Papa Pablo VI, ahora santo, defendió esa unidad, sin falsificar ni comprometer la verdad, porque no hay verdadera contradicción entre la ley divina sobre la apertura de la transmisión de la vida y el favorecer un auténtico amor conyugal. Y lo hemos visto, se ha constatado en la historia del anticoncepcionismo como eso, en vez de ayudar a que los esposos y los matrimonios se mantengan, lo que ha llevado es a la destrucción cada vez más universal del matrimonio y de la institución de la familia, porque se ha falsificado. De hecho, esa separación del valor unitivo y del valor procreativo es lo que ha dado paso a que se justifique el aborto y a lo que se justifique todas las experiencias de los amores egoístas y del amor deformado, de la sodomía y de la homosexualidad. La pedagogía concreta de la Iglesia debe estar siempre unida y nunca separada de su doctrina. Esto lo debiéramos repetir en estos tiempos, porque a algunos obispos se les ha olvidado esto, no digamos teólogos. La pedagogía concreta de la Iglesia debe estar siempre unida y nunca separada de su doctrina. Repito, con la misma persuasión de mi predecesor, no menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo es una forma de caridad eminente hacia las almas. Es mi cita favorita de Pablo VI, Humanae Vitae, número 29. Así que la verdad y el amor, la verdad y la caridad, la verdad y la misericordia y la compasión no están reñidas. Por otra parte, la auténtica pedagogía eclesial revela su realismo y su sabiduría solamente desarrollando un compromiso tenaz y valiente en crear y sostener todas aquellas condiciones humanas, psicológicas, morales y espirituales que son indispensables para comprender y vivir el valor y la norma moral. Así que hay un trabajo tremendo para sostener esas condiciones psicológicas, morales y espirituales que son indispensables para poder vivir esta doctrina que la Iglesia nos propone. Pues se nos ha acabado el tiempo, pero no se nos ha acabado la importancia de lo que estamos hablando. Mañana en la hora santa, con el favor de Dios, continuaremos. Pero estén pendientes, ya he visto que muy pocas personas se han interesado en esta hora santa de hoy, con lo importante y gravemente contemporánea que es esta gravedad de lo que está diciendo el Papa. Qué bueno es el Evangelio de la familia, Familiaris Consortio, explicado de esa forma tan brillante, tan coherente, tan íntegra, tan católica por San Juan Pablo II. Dios los bendiga.